Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo cordial para todos ustedes. Siempre en el afán de poder mantenerlos informados sobre las disposiciones legales eh, que están emitiéndose en este periodo de pandemia, queremos conversar ligeramente sobre la ley 31022 que ha sido publicada el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano y que ha sido promulgada por el Congreso de la República y que se refiere a el carácter intangible de retiro extraordinario de los fondos del sistema privado de pensiones. Como recordarán, en algún video anterior ya habíamos destacado dos cosas. Primero, que el Congreso había aprobado el retiro de hasta el 25% de los fondos de AFP, ¿no? A través de la ley 31017. Posteriormente, también el Ejecutivo, a través del decreto de urgencia 056-2020, había regulado el tema de la intangibilidad de esos retiros, ¿no? Hoy día se ha publicado por parte del Congreso, vuelvo a repetir, la ley 31022, que declara la intangibilidad de esos fondos, ¿no? Pareciera reiterativo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros queremos hacer una observación interesante al respecto porque no sabemos si legalmente esto resulta un retroceso o resulta una norma que, digamos, resulta favorable o que no merece ningún cuestionamiento, en todo caso, por parte de los entes sociales que somos todos nosotros. Entonces, eh, la 31022 establece la intangibilidad, por un lado, establece la intangibilidad de esos fondos, eh, que sean depositados en cualquier cuenta que pudiera aperturarse para ese retiro o cualquier cuenta que podría dar el usuario para que se le pueda hacer el depósito de ese retiro. Recordemos que con el Decreto Supremo 056-2020 se creaban cuentas intangibles, ¿verdad? Esas cuentas intangibles se supone que si yo no quería ser merecedor de ningún descuento, entonces yo creaba una nueva cuenta a través del formato de ingreso de la solicitud de retiro de la AFP, indicaba que quería crear una nueva cuenta y automáticamente esa cuenta era intangible, ¿no? Lo que ha hecho el Congreso de la República es emitir esta disposición legal en donde dice, oye, las cuentas son intangibles, ¿no? Esas cuentas creadas específicamente para tal fin son intangibles. Sin embargo, cualquier otra cuenta que pueda dar el aportante, el solicitante para el retiro de la AFP, también va a tener el carácter de intangibilidad. Por lo tanto, la intangibilidad no solamente se reduce ahora a las cuentas creadas para poder hacer el depósito de ese retiro, sino también a aquellas cuentas que yo podría haber tenido anteriormente y que las doy para efectos de que me hagan el depósito. Entonces, la regla general es que es intangible. Sin embargo, esa intangibilidad no aplica para temas alimentarios, ¿no? La disposición legal, que la voy a leer en este momento, hace mención en el segundo párrafo del artículo 3, que es la modificatoria a la norma, dice, lo señalado en la presente disposición no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias hasta un máximo de 30% de lo retirado. Esto puede generar una serie de cuestionamientos, porque ojo, es una ley que complementa a la normatividad anterior, a la 31017. Por lo tanto, no deberían merecer contradicción. Sin embargo, en apariencia puede haberlo, ¿no? Y es por el siguiente motivo, ¿no? La regla general, intangibilidad de las cuentas que creé e incluso de las cuentas anteriores que yo he dado para que me hagan el depósito de la AFP. La excepción a la regla, que por deudas alimentarias sí puede haber una retención de hasta el 30% de ese retiro de la AFP. La norma nos habla, nos precisa de dos situaciones, ¿no? Nos habla de las retenciones judiciales. Cuando nos referimos a retenciones judiciales, nos referimos a aquellos procesos judiciales en donde se ha ordenado la retención, es decir, las medidas de embargo, o también las sentencias que hayan podido darse oportunamente, ¿no? Y que merecen o que han sido dispuestas por el órgano jurisdiccional de que sean descontadas de los ingresos o cualquier tipo de ingresos que pueda tener el demandado, ¿no? Pero también nos habla de las retenciones convencionales, que es el común acuerdo, digamos, los momentos en que por vía de conciliación las partes llegan a un acuerdo y en función de eso se establece que se le va a hacer descuentos de los fondos que pueda tener en alguna cuenta, ¿no? Eso para explicar muy someramente el tema de lo que es la retención judicial y la retención convencional. Pero entonces, si se está declarando la intangibilidad de cualquier cuenta que dé el solicitante
y han sido declarados ya intangibles las cuentas que se creen especialmente para el fin de los depósitos. Entonces, ¿cómo queda el tema de la excepción que se plantea para aquellos casos en donde por deuda alimentaria sí pueden hacerse retenciones desde el 30%? Entonces, nos pareciera que habría una contradicción entre uno y otro, porque con la 31017 y con la 056 se entendía que si yo tengo una deuda alimentaria, ¿no? Pero abro una cuenta nueva, en esa cuenta nueva, por solo hecho de haber aperturado una nueva cuenta, resulta siendo intangible y por lo tal no tiene que ser materia de ningún embargo, incluso alimentario. Eso es lo que se entendía entre la 31017 y la 056. Pero ahora con la 31022 es como si hubiera un retroceso, ¿no? Y entonces queda en el limbo, en realidad queda en el limbo la situación del tema de la intangibilidad. Entonces, serán intangibles todas las cuentas, o sea, las que creamos y las que ya existían, menos si es que tengo deuda alimentaria que puede ser descontada de ahí. Entonces, eso creo que es un tema que podría interpretarse como una especie de retroceso a la disposición inicial, ¿no? Ojo, no estamos en contra de cubrir las necesidades alimenticias o alimentarias de un menor, porque obviamente más que una obligación legal, eso resulta una obligación moral. ¿Correcto? Entonces, pero sin embargo, si es que se está emitiendo una disposición especial para regular una condición o una situación especial como la pandemia en un momento determinado, lo lógico es en primer lugar que las normas sean claras y dos, que en función de su claridad eviten de ser aparentemente contradictorias, ¿no? Entonces, esa modificación de la intangibilidad está asociada entonces a las cuentas creadas para esos depósitos como a las cuentas que yo podría haber tenido y que puedo darle a la FP para que me hagan el depósito de retiro. Pero hay que tener mucho cuidado si es que yo ya tengo deudas alimenticias que están puestas a cobro. ¿Ya? Cuando hablo de una deuda alimenticia puesta a cobro, estoy haciendo referencia a aquellas que ya han sido materia de un embargo, de una retención provisional, ¿no? O aquellas que ya han sido determinadas por un juez. En los casos de los procesos por alimentos que se han iniciado recién, que no tienen ninguna medida de embargo y que están de repente para audiencia o para sentencia, no aplicaría en todo caso estos descuentos. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido declarado como tal. Entonces, queríamos hacer este video para aclarar un poco el panorama en relación a eso y para que se tomen las previsiones. Nosotros seguimos pensando, seguimos creyendo, ¿no es así?, que en todo caso lo más recomendable tendría que seguir siendo el tema de la creación de la cuenta, ¿no? No obstante, vamos a ver de qué manera se fundamenta el contenido de esta norma y se evita justamente la existencia de dudas que puedan presentarse respecto a su aplicación. Un abrazo para todos.